¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo un alimento tan simple puede llevar dentro de sí un poder ancestral? Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan profundamente espiritual. El cacao, más que un delicioso manjar, es un verdadero vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, entre lo físico y lo divino. En las culturas indígenas, como la bribri, el cacao no solo se consume, sino que se venera, considerado el alimento de los dioses. La cultura bribri, que habita la región entre Costa Rica y Panamá, tiene una conexión profunda con el cacao. Para ellos es un símbolo de conexión con el mundo espiritual, utilizándose en rituales que celebran la armonía con la tierra y los ancestros. El cacao no es solo parte de la alimentación, sino también un canal para comunicarse con lo sagrado. Pero, ¿qué es lo que hace al cacao algo tan especial? ¿Qué representa para los pueblos que lo ven como una llave hacia el mundo espiritual? En este video, exploraremos el papel del cacao, el alimento que trasciende la alimentación y se convierte en símbolo de vida, conexión y lo sagrado, especialmente en las culturas indígenas como la bribri. Así que, si estás listo para sumergirte en este viaje de descubrimientos y misterios, continúa con nosotros. Y no olvides compartir de dónde estás viendo este video. Déjalo en los comentarios y hablemos sobre cómo el cacao se conecta contigo, con el mundo y con la espiritualidad. El cacao tiene una historia fascinante que atraviesa milenios, siendo uno de los alimentos más antiguos y venerados del planeta. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, donde se convertiría en un verdadero símbolo de poder, espiritualidad y abundancia. Los mayas y el cacao. El regalo de los dioses. Para los mayas, el cacao era mucho más que una simple bebida o alimento. Era un regalo de los dioses, un vínculo directo con lo divino. Creían que el cacao tenía el poder de conectar a los seres humanos con el cosmos, con los dioses y con los muertos. En sus ceremonias religiosas, el cacao se preparaba de manera especial, mezclado con especias e incluso chiles, creando una bebida espesa y amarga. Esta bebida no solo se consumía, sino que era una experiencia espiritual, un ritual de transición hacia lo sagrado. Los mayas utilizaban el cacao para invocar fuerzas espirituales, para celebrar el ciclo de la vida y la muerte, e incluso para marcar las fases de la agricultura. Las semillas de cacao, tan valiosas para ellos, se usaban como moneda, y el cacao era considerado un símbolo de prosperidad y fertilidad. Creían que el cacao tenía la capacidad de proporcionar sabiduría e incluso de otorgar poder a los gobernantes y sacerdotes. Los aztecas y su relación con los dioses. Por otro lado, los aztecas, una de las civilizaciones más poderosas y complejas de Mesoamérica, tenían una relación aún más profunda con el cacao. Para ellos, el cacao no solo era un alimento o una moneda, era una conexión directa con los dioses. El dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue considerado el dios del cacao que trajo la planta sagrada a la tierra, ofreciéndola a la humanidad como un regalo divino. Los aztecas consumían el cacao en rituales religiosos, donde se preparaba como una bebida espumosa y caliente, mezclada con especias e incluso chiles, creando un sabor fuerte y revitalizante. Durante estas ceremonias, el cacao no se consumía de manera casual. Era un símbolo de poder, y los soldados aztecas bebían esta mezcla antes de ir a la batalla, creyendo que les otorgaba fuerza y coraje. Además, el cacao también se utilizaba como moneda de intercambio, cambiando semillas de cacao por mercancías e incluso por esclavos. Era tan valioso que se consideraba más precioso que el oro en algunas regiones. Los aztecas creían que el cacao tenía un poder casi mágico, capaz de elevar el alma y alimentar el espíritu. La llegada de los europeos y la transformación del cacao. Cuando los españoles llegaron al continente americano en el siglo XVI, se encontraron con el cacao y de inmediato reconocieron su valor.
Sin embargo, a diferencia de los pueblos indígenas, que lo veían como un símbolo espiritual, los europeos comenzaron a transformarlo en algo comercial. A partir de ese momento, el cacao comenzó a consumirse de una manera más terrenal y dulce, como el chocolate que conocemos hoy. No obstante, incluso con la popularización del cacao en Europa, el verdadero significado espiritual y ceremonial del cacao nunca desapareció, especialmente en las comunidades indígenas que continuaron preservándolo como un elemento esencial de sus prácticas espirituales. El cacao hoy, regreso a las raíces. Hoy en día, la industria del cacao es una de las más poderosas del mundo y el chocolate se consume a nivel global. Pero para muchas culturas indígenas, el cacao aún conserva su valor sagrado. La cultura bribri, por ejemplo, en sus ceremonias, aún ve el cacao como un alimento sagrado, utilizado en rituales para establecer una conexión con la naturaleza y los antepasados. La historia del cacao es un viaje que va más allá de su transformación comercial. Es una historia de respeto por la tierra, por las tradiciones ancestrales y por la espiritualidad. El cacao es más que un alimento, es un símbolo, un vínculo, una herramienta para la conexión entre lo humano y lo divino, entre el pasado y el presente. Hemos llegado al final de nuestro viaje sobre el cacao, un alimento sagrado que, a lo largo de los siglos, se ha convertido en mucho más que una simple planta cultivada para el consumo. El cacao es, en realidad, un símbolo profundo de conexión con la naturaleza, con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Recapitulando lo que exploramos hoy, desde sus orígenes ancestrales en las civilizaciones mesoamericanas, donde era tratado como un regalo divino, hasta el papel espiritual que aún desempeña en las ceremonias indígenas contemporáneas, el cacao siempre ha sido mucho más que un alimento físico. Es un vínculo entre lo humano y lo espiritual, un canal de transformación, ya sea para fines de sanación emocional, autoconocimiento o conexión con lo divino. El cacao nos enseña sobre la naturaleza de varias maneras. Nos recuerda que somos interdependientes, que la tierra nos da todo lo que necesitamos y que, a cambio, debemos cuidarla, respetar sus ciclos y proteger su biodiversidad. El cultivo del cacao, cuando se realiza de manera sostenible, también nos muestra cómo podemos coexistir en armonía con el medio ambiente, utilizando prácticas agrícolas que respetan y preservan la naturaleza, mientras garantizan la prosperidad para las futuras generaciones. En ceremonias espirituales, el cacao se usa para abrir los corazones, sanar heridas emocionales y expandir la conciencia espiritual. Es una herramienta que transforma no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas, permitiéndonos conectarnos con las fuerzas divinas y naturales de una manera única y profunda. Reflexión final: el cacao es más que un simple ingrediente de postres o una bebida caliente para el invierno. Es un símbolo de vida, un vínculo entre el mundo físico y el espiritual, una fuente de energía y sanación. Al consumir cacao, ya sea de manera ceremonial o en nuestra alimentación diaria, estamos participando de un rito de unión con la naturaleza y con la espiritualidad. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre cómo el cacao puede conectarse contigo a un nivel más profundo. ¿Alguna vez has pensado en el impacto espiritual del cacao? ¿Cómo puede influir en tu vida? Al consumir cacao de forma consciente, no solo estamos nutriendo nuestros cuerpos, sino también honrando nuestra conexión con el planeta. Y la pregunta final es: ¿cómo puede el cacao ser más que una simple indulgencia en tu vida? ¿Qué aspectos de lo espiritual y lo natural te gustaría explorar más profundamente a través de esta planta sagrada? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tu experiencia con el cacao y si ya has participado en alguna ceremonia de cacao, comparte lo que esa experiencia significó para ti. Vamos a continuar esta conversación y profundizar aún más nuestra conexión con el cacao y con la naturaleza. El cultivo del cacao, cuando se realiza de forma tradicional, es muchas veces ecológico y preserva los ecosistemas locales, algo que se ha vuelto cada vez más relevante en el escenario global.
En varias regiones, el cacao se ha cultivado con prácticas regenerativas, respetando los ciclos naturales y utilizando técnicas agrícolas que evitan el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Estas prácticas no solo ayudan a preservar el medio ambiente, sino que también promueven el empoderamiento de las comunidades indígenas que ven en el cacao una forma de resistencia económica y cultural. Para las culturas indígenas, el cacao es mucho más que un alimento. Es un vínculo espiritual que conecta a las personas con los dioses, los ancestros y la naturaleza. El cacao es cultivado y consumido de forma ritual en ceremonias que buscan promover el equilibrio entre lo humano y lo divino. A lo largo de los siglos, el cacao ha sido un símbolo de respeto por la tierra, la espiritualidad y la cultura ancestral. Hoy en día, el cacao sigue siendo una herramienta poderosa de resistencia cultural que permite a las comunidades indígenas mantener vivas sus tradiciones y preservar sus conexiones espirituales. El cacao es un recordatorio de que la conexión entre los seres humanos y la naturaleza debe ser honrada, respetada y cultivada para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este regalo divino. El cacao, una de las plantas más extraordinarias del planeta, va mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros imagina. No es solo el ingrediente principal del chocolate que tanto amamos, sino un símbolo profundo de vida, un vínculo espiritual y un verdadero regalo de la naturaleza. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta las prácticas espirituales indígenas contemporáneas, el cacao ha sido venerado como un alimento sagrado y una clave para la conexión con la vida y con los ciclos naturales. El cacao en la alimentación diaria. Aunque muchas veces el cacao se ve únicamente como un dulce o un ingrediente en recetas de postres, en diversas culturas siempre ha tenido un papel mucho más amplio. El cacao era consumido en su forma más pura, como una bebida rica y energética. En tiempos antiguos, el cacao se preparaba como una bebida espesa y amarga, frecuentemente mezclada con especias, chiles e incluso maíz, creando un sabor complejo y vigoroso. Para los mayas y aztecas, el cacao no era solo un placer indulgente, sino una bebida esencial. Proporcionaba energía, claridad mental y fuerza física, y se consumía en momentos de gran importancia, como ceremonias, reuniones tribales y celebraciones. En la sociedad azteca, el cacao también se utilizaba como moneda, lo que demuestra su valor incalculable. El cacao era y sigue siendo una fuente de vitalidad. Su consumo regular trae beneficios para la salud, como el aumento de la circulación sanguínea, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora del estado emocional. Rico en flavonoides, antioxidantes y magnesio, la semilla de cacao posee propiedades que nutren el cuerpo y la mente, ofreciendo no solo placer físico, sino también un impulso al bienestar emocional. El cacao como símbolo de vida y conexión con la naturaleza, además de ser un alimento nutritivo, el cacao es considerado un verdadero símbolo de vida. La planta del cacao está íntimamente conectada con la tierra, el agua y el cielo, reflejando los ciclos naturales de la vida. Para muchas culturas indígenas, el cacao se ve como el alimento de la vida, ya que representa el ciclo eterno de nacimiento, crecimiento y renovación. El cacao no solo se cultiva para el consumo, sino también como una forma de conectar al ser humano con la naturaleza y con el universo. El proceso de cultivo está cuidadosamente planeado para respetar el medio ambiente. Como se menciona en las culturas bribri, el cacao se planta y cosecha con una visión espiritual y profunda de interconexión con la tierra. Cuando las semillas de cacao se siembran, los bribri creen que llevan dentro de sí el potencial de generar vida. Cada planta de cacao representa una promesa de renovación, prosperidad y continuidad. El cacao en ritualidades de conexión espiritual. El uso del cacao va más allá de la alimentación diaria. Es una herramienta esencial para la conexión espiritual. En muchas comunidades indígenas, el cacao se consume como parte de rituales espirituales donde facilita la comunicación con los ancestros y los espíritus de la naturaleza. Así, el cacao se convierte en un vehículo de sabiduría, permitiendo que los participantes se abran a la experiencia espiritual. Durante estas ceremonias,
El cacao a menudo se mezcla con otras hierbas y sustancias naturales que aumentan su eficacia espiritual. Se consume con la intención de purificar el cuerpo y la mente, abrir el corazón y facilitar la comunicación con lo divino. Al ser ingerido, el cacao se ve como un canal para la energía espiritual, que conecta a los participantes con la naturaleza, los elementos y el universo. Para muchas personas que participan en estas ceremonias, el cacao es una forma de curación emocional y espiritual. Ayuda a liberar bloqueos, sanar heridas emocionales y promover una sensación de bienestar profundo. Por esta razón, se asocia frecuentemente con el autoconocimiento, la sanación interior y la transformación personal. El cacao y sus beneficios para la salud física y mental. El cacao, cuando se consume de manera pura, trae innumerables beneficios para el cuerpo y la mente. Además de ser una excelente fuente de antioxidantes, el cacao contiene una sustancia llamada teobromina, que tiene efectos positivos en el sistema cardiovascular, ayudando a mejorar la circulación y reducir la presión arterial. Además, el cacao contiene magnesio, un mineral esencial para la función muscular, nerviosa y ósea que ayuda a combatir el estrés. El cacao también tiene un impacto positivo en el estado de ánimo. Estimula la producción de endorfinas, las hormonas responsables de la sensación de placer y felicidad. Muchos creen que el consumo de cacao genera una sensación de bienestar. Y esta conexión con el placer físico también se ve en muchos rituales espirituales, donde el cacao se consume para crear un estado de alegría y gratitud. Además, el cacao es una excelente fuente de energía sostenible. Su combinación de nutrientes proporciona una liberación gradual de energía a lo largo del día, sin los picos de energía seguidos de caídas bruscas, como ocurre con alimentos ricos en azúcar. Por eso, el cacao ha sido una base importante en la alimentación de culturas que viven de manera más cercana a la tierra, como una forma de sostener la fuerza física y mental durante tareas exigentes y espiritualmente intensas. El cacao como símbolo de prosperidad y renovación. En muchas culturas, el cacao también está asociado con la prosperidad. Se le considera un símbolo de abundancia y fertilidad, y se cree que trae renovación y crecimiento. El ciclo de vida del cacao, desde la siembra hasta la cosecha, refleja los ciclos de la naturaleza, de nacimiento, crecimiento y renovación. En rituales, la ofrenda de cacao es una forma de agradecer a la tierra por las bendiciones recibidas y de pedir prosperidad para el futuro. El cacao, como símbolo de vida, renueva no solo la energía física de quien lo consume, sino también la energía espiritual de aquellos que participan en su ceremonia. Representa, por lo tanto, una renovación continua de fuerza, salud y sabiduría. Conclusión: el cacao como pilar de vida. En resumen, el cacao es mucho más que un simple alimento. Es un símbolo profundo de vida, prosperidad, renovación y conexión espiritual. A lo largo de los siglos, ha sido venerado por diversas culturas, no solo como una fuente de nutrición, sino como una clave para el bienestar físico y emocional. Su impacto va más allá de nuestra alimentación cotidiana, tocando las dimensiones más profundas de nuestra conexión con la tierra y con lo espiritual. Para aquellos que participan en rituales con cacao, es un medio de transformación personal, de sanación emocional y de expansión espiritual. Y para todos nosotros, el cacao nos recuerda la importancia de celebrar la vida y honrar la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Es un alimento que no solo nutre el cuerpo, sino también el alma. El cacao, además de ser considerado un alimento sagrado y vital en varias culturas indígenas, posee beneficios profundos cuando se utiliza en ceremonias espirituales. A lo largo de la historia, ha sido parte de rituales religiosos, de curación y de conexión espiritual con la naturaleza y con los ancestros. Los beneficios ceremoniales del cacao van mucho más allá de sus efectos físicos. Alcanzan el cuerpo, la mente y el espíritu, creando una experiencia holística y transformadora. El cacao como facilitador de conexiones espirituales. En muchas tradiciones espirituales, el cacao se utiliza como una herramienta para abrir los corazones y las mentes de las personas,
ayudándolas a conectarse con lo divino y con sus propias emociones más profundas. En ceremonias de cacao se consume con la intención de facilitar la conexión espiritual entre los participantes y los seres espirituales, como los ancestros, los dioses o las fuerzas de la naturaleza. Esta bebida sagrada es a menudo preparada de manera ritual, con cantos, oraciones e intenciones específicas, creando un ambiente propicio para que la energía espiritual fluya libremente. Para muchas personas, el acto de beber cacao no es solo un momento de placer, sino una experiencia trascendental, donde se abren a una nueva percepción de la vida y del universo. El cacao tiene el poder de elevar la conciencia, ayudando a disolver bloqueos emocionales y espirituales. Permite que los participantes se sientan más conectados con sus propias emociones, con los demás a su alrededor y, lo más importante, con el todo, con el mundo espiritual y con la naturaleza que los rodea, la apertura del corazón y la mente. Uno de los principales beneficios ceremoniales del cacao es su capacidad de abrir el corazón. En muchas culturas, el cacao es visto como un alimento que purifica el espíritu y facilita la liberación de emociones reprimidas. Cuando se consume en un ambiente ceremonial, ayuda a los participantes a abrirse emocionalmente, permitiendo que florezcan sentimientos de amor, gratitud y compasión. El cacao tiene efectos psicoactivos suaves, principalmente debido a la presencia de teobromina, un compuesto que estimula el sistema nervioso central, promoviendo una sensación de bienestar y alegría. Al ayudar a las personas a relajarse y sentirse más presentes en el momento, el cacao crea un ambiente donde las emociones pueden ser liberadas de manera saludable. La bebida también tiene el poder de ampliar la percepción y la intuición, permitiendo que las personas perciban emociones y pensamientos que quizás estaban bloqueados o olvidados. Esta apertura emocional y mental crea un espacio para sanar heridas antiguas, resolver conflictos internos e incluso alcanzar mayor claridad sobre las cuestiones personales de la vida. Cacao como catalizador para el autoconocimiento y la transformación personal. El cacao se usa con frecuencia en ceremonias de autoconocimiento y transformación. Durante los rituales de cacao, muchas personas experimentan una sensación de conexión profunda consigo mismas, lo que las ayuda a acceder a partes de su psique que estaban ocultas o reprimidas. Esto es especialmente importante para aquellos que buscan entender mejor sus propios sentimientos, motivaciones y objetivos en la vida. La introspección promovida por el consumo de cacao puede ser poderosa, ayudando a los participantes a revisitar experiencias pasadas, confrontar miedos y bloqueos y liberar energías negativas que les impiden crecer espiritualmente. Muchos participantes reportan una sensación de curación emocional después de las ceremonias de cacao, experimentando un renacimiento espiritual y una nueva comprensión de sí mismos. Esta apertura y transformación interior no son solo emocionales, sino también espirituales. El cacao puede proporcionar una sensación de conexión con el todo, permitiendo que las personas se sientan parte de algo más grande, que trasciende su existencia individual. Puede llevar a las personas a una experiencia de unidad con la naturaleza, con los demás y con el universo, promoviendo una sensación de paz y armonía interior. Cacao y curación emocional. Además de los beneficios espirituales y de autoconocimiento, el cacao tiene un poderoso efecto curativo sobre el cuerpo y la mente. Durante ceremonias espirituales, se utiliza para promover la curación emocional y el equilibrio interno. La energía liberada por el cacao permite que las personas se conecten más profundamente con sus emociones, lo que facilita la liberación de traumas y experiencias dolorosas que han estado ocultas en la mente y en el corazón. Muchas personas que participan en ceremonias de cacao reportan una sensación de alivio emocional, como si estuvieran liberando algo que las estaba atrapando. Esto puede ser especialmente útil para aquellos que lidian con ansiedad, depresión o estrés. El cacao ayuda a aliviar tensiones y bloqueos emocionales, promoviendo una sensación de bienestar duradero. La teobromina presente en el cacao, además de ser un estimulante suave, también actúa como un relajante natural, ayudando a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en el cuerpo. Esto crea un ambiente más tranquilo y receptivo, donde la mente y el corazón
pueden sanar. Cacao y la conexión con la naturaleza. Además de sus beneficios emocionales y espirituales, el cacao tiene un efecto profundo sobre la conexión con la naturaleza. Durante ceremonias de cacao, los participantes a menudo son invitados a sentarse en silencio, respirar profundamente y concentrarse en los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Este ambiente de silencio y presencia facilita la experiencia de unidad con el mundo natural. El cacao, con su energía vibrante, tiene el poder de aumentar esta conexión. Durante la ceremonia, las personas pueden sentirse más conectadas con la tierra, el aire, el agua y el fuego, los 4 elementos esenciales de la naturaleza. Esta conexión con los elementos naturales trae una sensación de equilibrio y armonía interior, reforzando la idea de que todos somos parte de un gran ciclo de vida. A través de la experiencia con el cacao, los participantes pueden sentir un renacimiento espiritual, donde la tierra y la naturaleza se convierten en fuentes de sabiduría y curación. El cacao, al mismo tiempo que promueve la apertura emocional, también nos conecta con la sabiduría ancestral de la naturaleza. Conclusión: el poder transformador del cacao. Los beneficios ceremoniales del cacao son vastos y profundos. El cacao no es solo una bebida deliciosa, sino una herramienta poderosa para la transformación espiritual y emocional. Abre corazones, facilita el autoconocimiento, promueve la curación emocional y fortalece la conexión con la naturaleza. Su energía, suave pero poderosa, crea un espacio donde podemos liberarnos de viejos bloqueos, sanar heridas emocionales y alcanzar un estado de equilibrio espiritual. Participar en una ceremonia de cacao es más que solo consumir una bebida, es embarcarse en un viaje de transformación interior, una experiencia de renacimiento espiritual. El cacao nos recuerda que, al conectarnos con nuestros sentimientos, con la naturaleza y con lo divino, podemos encontrar un camino de paz, armonía y crecimiento personal. El cacao es una planta que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Su historia es rica, llena de leyendas, tradiciones espirituales y descubrimientos científicos. Sin embargo, con toda esta popularidad, también han surgido muchos mitos y realidades sobre el cacao, que no siempre reflejan la verdad. En esta sección, exploraremos algunos de estos mitos y los separaremos de las realidades, para entender mejor qué es el cacao y el impacto que tiene en nuestras vidas. Mito 1. El cacao es solo un alimento dulce. Tal vez el mito más común sobre el cacao sea la idea de que es solo un ingrediente para hacer dulces. El cacao, especialmente en forma de chocolate, a menudo se asocia con el placer y el sabor dulce. Pero la realidad es mucho más compleja. El cacao puro o pasta de cacao es amargo e intenso. No tiene el sabor dulce que comúnmente asociamos con el chocolate. Pasa por varios procesos de fermentación, secado, tostado y molienda, y se transforma en productos como el chocolate, que generalmente se mezcla con azúcar, leche y otros ingredientes. En muchas culturas, como las civilizaciones maya y azteca, el cacao se consumía de manera ritual y no era dulce. Se preparaba una bebida espesa, generalmente combinada con especias como chiles y vainilla, en una preparación salada y amarga, nada dulce como el chocolate moderno. La verdadera esencia del cacao está en su pureza y complejidad de sabor, algo que se pierde en la mayoría de los chocolates comerciales, que son altamente procesados y azucarados. Mito 2. El cacao siempre es malo para la salud. Con la popularización del chocolate, muchos han asociado el cacao a un alimento no saludable. La idea de que el cacao es solo una grasa o un alimento que engorda, especialmente en el contexto del chocolate comercial, es un mito común. La realidad, sin embargo, es que el cacao puro, en su forma más natural, es extremadamente saludable. Es rico en antioxidantes, como los flavonoides, conocidos por ayudar a combatir los radicales libres en el cuerpo y promover la salud cardiovascular. El cacao también es una excelente fuente de magnesio, hierro y calcio, y puede incluso mejorar el estado de ánimo debido a la presencia de compuestos que estimulan la liberación de endorfinas en el cerebro. El problema no está en el cacao en sí, sino en el exceso de azúcar y grasa añadidos al chocolate comercial. Cuando se consume en su forma más pura y sin adición excesiva de azúcar, el cacao es, de hecho, un superalimento que trae beneficios para la salud. Mito 3. El cacao es solo para comer o beber. Muchas personas piensan en el cacao únicamente como un ingrediente para comida y bebida. Pero el cacao va mucho más allá, especialmente en las culturas indígenas y en las prácticas espirituales.
En algunas tradiciones, el cacao es considerado sagrado y usado en ceremonias espirituales y rituales de sanación. La realidad es que el cacao tiene un papel multidimensional. Es visto como una herramienta espiritual poderosa que facilita la conexión emocional, la sanación emocional y la expansión de la conciencia. En las ceremonias de cacao, la bebida se consume con la intención de abrir el corazón, facilitar la liberación de traumas emocionales y crear un estado de unidad y equilibrio. El cacao, por lo tanto, no es solo un alimento, sino una llave espiritual para explorar aspectos más profundos de nuestra existencia. Mito 4. El cacao es una planta exótica y difícil de encontrar. Muchas personas creen que el cacao es una planta rara y exótica, algo que solo se puede encontrar en regiones tropicales remotas. Aunque el cacao es originario de la región amazónica, donde fue cultivado por las primeras civilizaciones de Mesoamérica, la realidad es que ahora se cultiva en muchas partes del mundo, incluyendo África, Asia y América Latina. Hoy en día, la producción de cacao es uno de los mayores negocios agrícolas globales, con millones de toneladas producidas anualmente. Por lo tanto, el cacao es más accesible de lo que muchos piensan. Además, el creciente interés por productos de cacao orgánico y sostenible ha impulsado su disponibilidad en mercados de nicho y tiendas especializadas. Mito 5. El cacao no tiene ninguna relación con la naturaleza o con los pueblos indígenas. Otro mito común es la idea de que el cacao, especialmente el que consumimos hoy, en forma de chocolate, está desconectado de sus raíces naturales y espirituales. Sin embargo, esto es un gran error. La realidad es que el cacao tiene una fuerte conexión con la tierra y con los pueblos indígenas que lo cultivan y lo consumen. Como vimos en las culturas bribri, maya y azteca, el cacao es visto como un alimento sagrado, un regalo de los dioses y una herramienta para la conexión espiritual con la naturaleza y los ancestros. El cultivo del cacao, cuando se hace de manera sostenible, está profundamente arraigado en los principios de respeto y armonía con la naturaleza. Esto significa que, al consumir cacao orgánico y de fuentes justas, no solo estamos disfrutando de un alimento delicioso, sino también apoyando prácticas agrícolas sostenibles y las culturas tradicionales que preservan esta conexión con la tierra. Mito 6. El cacao no tiene ninguna importancia espiritual. Hoy en día, con el paso del tiempo, especialmente con la industrialización del chocolate, muchas personas han perdido la conexión espiritual con el cacao. La idea de que el cacao es solo una golosina moderna y sin valor espiritual es un mito persistente, pero incorrecto. La realidad es que el cacao, particularmente en ceremonias tradicionales, sigue siendo un poderoso elemento espiritual. En varias comunidades indígenas y en círculos espirituales modernos se realizan ceremonias de cacao para promover el autoconocimiento, la sanación emocional y la conexión con lo divino. Estas ceremonias no se tratan solo del consumo de cacao, sino de un ritual profundo que involucra la intención de transformación personal y conexión con las fuerzas espirituales de la naturaleza. Conclusión: separando mitos de la realidad. El cacao es uno de los alimentos más fascinantes y multifacéticos que existen. A partir de la combinación de mitos y realidades, podemos entender mejor su verdadera importancia y los beneficios que trae para el cuerpo, la mente y el espíritu. El cacao es mucho más que una simple indulgencia dulce. Es una planta sagrada, una herramienta espiritual y una fuente poderosa de nutrientes. Al comprender la verdadera esencia del cacao, podemos comenzar a apreciarlo no solo por su sabor, sino también por todo su potencial transformador. Ahora que conoces algunos de los mitos y realidades sobre el cacao, es hora de reflexionar. ¿Cómo puede el cacao transformar tu vida, tanto física como espiritualmente? El cacao, ese alimento que tanto amamos y consumimos, tiene una relación profunda con la naturaleza. No se trata solo de un cultivo agrícola o de un producto industrializado, sino de una planta sagrada que está íntimamente ligada a los ciclos de la tierra, el agua y los seres vivos. El cacao, especialmente en las culturas indígenas y en los rituales ceremoniales,
es considerado un vínculo entre los seres humanos y el mundo natural. En esta sección, exploraremos cómo el cacao nos enseña a respetar y honrar la naturaleza, creando una conexión que va más allá de la alimentación y que toca la espiritualidad. La agricultura sostenible y el cacao. Una de las formas más claras en que el cacao se conecta con la naturaleza es a través del cultivo sostenible. En muchas regiones donde se cultiva el cacao, como en la Amazonía o en tierras de pueblos indígenas, el cultivo de cacao se realiza de manera que respeta los ciclos naturales y la biodiversidad. A diferencia de los cultivos agrícolas, industriales, que pueden llevar a la degradación ambiental, el cacao se cultiva a menudo en sistemas agroforestales, donde los árboles de cacao se plantan junto a otras plantas nativas, creando un ecosistema equilibrado. En el modelo agroforestal, los árboles de cacao se benefician de la sombra de los árboles más grandes, mientras que las plantas circundantes ayudan a mantener el suelo fértil y saludable. Esto significa que el cultivo de cacao en sistemas agroforestales es más sostenible y respeta el medio ambiente, preservando la biodiversidad y minimizando los impactos negativos que la agricultura convencional puede tener sobre el ecosistema. De esta manera, el cacao se convierte en un ejemplo de cómo podemos cultivar alimentos en armonía con la naturaleza. Además, la agricultura de cacao en pequeñas propiedades de cultivadores indígenas o de comunidades locales generalmente sigue métodos tradicionales, transmitidos de generación en generación. Estos métodos no solo preservan el ambiente, sino que también conectan a las personas con la tierra, reforzando la idea de que todos somos parte de un ciclo natural que debe ser respetado. Cacao como símbolo de la interdependencia. El cacao, para muchas culturas, simboliza la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. No es solo un alimento que proviene de la tierra, sino un regalo divino que conecta a los seres humanos con los elementos naturales que sustentan la vida. En muchas tradiciones indígenas, el cacao se ve como un símbolo de abundancia y prosperidad, no solo material, sino también espiritual. Para estas comunidades, cosechar el cacao y preparar la bebida ceremonial es una manera de honrar la tierra y agradecer por los dones recibidos. Cuando un pueblo cosecha cacao, no lo hace solo como un gesto físico, sino como una forma de agradecimiento a la naturaleza. El acto de cuidar la plantación de cacao, plantarlo, cosecharlo y consumirlo, es un reflejo de la interacción profunda entre los seres humanos y la tierra. Este ciclo de dádiva y gratitud simboliza la interdependencia. La tierra da al ser humano, y el ser humano cuida y respeta la tierra a cambio. Las ceremonias de cacao, que se realizan en muchos pueblos indígenas, enfatizan aún más esta conexión con la naturaleza. Durante estas ceremonias, el cacao se ofrece a la tierra y a los espíritus de la naturaleza, como una forma de garantizar la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y los elementos naturales. El cacao, en este contexto, es un símbolo de unión con lo divino y con la naturaleza, una forma de mantener el equilibrio cósmico. La relación espiritual del cacao con los elementos naturales. En las ceremonias de cacao, especialmente entre los pueblos indígenas, el cacao no se consume solo como una bebida, sino como una herramienta espiritual para conectar a los participantes con los elementos naturales: tierra, agua, fuego y aire. Cada uno de estos elementos es considerado sagrado, y las ceremonias de cacao frecuentemente implican la invocación de estos elementos para crear una experiencia de equilibrio y armonía. La tierra. La tierra es la fuente del cacao.
Para los indígenas, la tierra es el alimento sagrado y la madre que nutre todas las formas de vida. Al beber el cacao, los participantes se conectan con el suelo, que alimenta la planta, y con los espíritus de la tierra. Durante los rituales, las personas agradecen a la tierra por la abundancia y piden que la planta continúe prosperando, permitiendo la renovación de las cosechas. El agua. El agua es vital para el crecimiento del cacao, y su importancia se reconoce en las ceremonias espirituales. El cacao se mezcla a menudo con agua purificada durante los rituales, simbolizando la conexión entre el líquido vital de la naturaleza y el fluido espiritual que corre dentro de cada uno de nosotros. El agua, en este sentido, también representa la purificación y la limpieza durante los rituales. El fuego, a menudo usado para calentar el cacao durante la preparación de la bebida ceremonial, simboliza la transformación y la iluminación espiritual. El calor del fuego se ve como una forma de transformar el cacao en algo sagrado, abriendo los corazones y las mentes de los participantes. El aire, por su parte, está presente en el proceso de resonar los cánticos y oraciones que acompañan las ceremonias. El viento y el aire son símbolos de espíritus invisibles y de energía cósmica que conecta todas las formas de vida. Cada uno de estos elementos es esencial para el crecimiento del cacao, y las ceremonias de cacao reflejan la importancia de mantener un equilibrio perfecto con ellos. Cacao y la resiliencia ecológica. El cacao también está intrínsecamente ligado a la resiliencia ecológica. En las regiones donde el cacao se cultiva de forma sostenible, contribuye a la preservación de la selva tropical y al mantenimiento de la biodiversidad. En muchos lugares, los sistemas de cultivo de cacao incluyen el cultivo de varias otras plantas junto a los árboles de cacao, creando un ecosistema diverso que protege el suelo, la fauna local y la flora. En los sistemas agroforestales, la práctica de plantar cacao junto a árboles nativos ayuda a mantener el equilibrio ambiental, además de restaurar ecosistemas degradados. Estos sistemas no dependen de pesticidas o fertilizantes artificiales, basándose en el uso inteligente y respetuoso de los recursos naturales. Cacao como conector entre los seres humanos y la naturaleza. Finalmente, el cacao es una herramienta que nos conecta directamente con la naturaleza. En un mundo donde la conexión con la tierra a menudo se pierde, el cacao ofrece una forma de recordarnos nuestro papel en la preservación del medio ambiente. Nos enseña que la naturaleza no es algo que deba ser explotado sin consideración, sino algo que debe ser respetado y protegido. El cacao, como un regalo de la tierra, simboliza la importancia de vivir en armonía con el planeta. Al consumir el cacao de manera consciente y sostenible, ya sea en una ceremonia espiritual o como un alimento diario, estamos reconociendo y honrando nuestra conexión con el mundo natural. El cacao, como símbolo de la interdependencia, nos recuerda que todo está interconectado. Nosotros, la tierra y todos los seres vivos. Hemos llegado al final de nuestro viaje sobre el cacao, un alimento sagrado que, a lo largo de los siglos, se ha convertido en mucho más que una simple planta cultivada para el consumo. El cacao es, en realidad, un símbolo profundo de conexión con la naturaleza, con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Recapitulando lo que exploramos hoy, desde sus orígenes ancestrales en las civilizaciones mesoamericanas, donde era tratado como un regalo divino, hasta el papel espiritual que aún desempeña en las ceremonias indígenas contemporáneas, el cacao siempre ha sido mucho más que un alimento físico. Es un vínculo entre lo humano y lo espiritual, un canal de transformación, ya sea para fines de sanación emocional,
autoconocimiento o conexión con lo divino. El cacao nos enseña sobre la naturaleza de varias maneras. Nos recuerda que somos interdependientes, que la tierra nos da todo lo que necesitamos y que a cambio debemos cuidarla, respetar sus ciclos y proteger su biodiversidad. El cultivo del cacao, cuando se realiza de manera sostenible, también nos muestra cómo podemos coexistir en armonía con el medio ambiente, utilizando prácticas agrícolas que respetan y preservan la naturaleza, mientras garantizan la prosperidad para las futuras generaciones. En ceremonias espirituales, el cacao se usa para abrir los corazones, sanar heridas emocionales y expandir la conciencia espiritual. Es una herramienta que transforma no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas, permitiéndonos conectarnos con las fuerzas divinas y naturales de una manera única y profunda. Reflexión final: el cacao es más que un simple ingrediente de postres o una bebida caliente para el invierno. Es un símbolo de vida, un vínculo entre el mundo físico y el espiritual, una fuente de energía y sanación. Al consumir cacao, ya sea de manera ceremonial o en nuestra alimentación diaria, estamos participando de un rito de unión con la naturaleza y con la espiritualidad. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre cómo el cacao puede conectarse contigo a un nivel más profundo. ¿Alguna vez has pensado en el impacto espiritual del cacao? ¿Cómo puede influir en tu vida? Al consumir cacao de forma consciente, no solo estamos nutriendo nuestros cuerpos, sino también honrando nuestra conexión con el planeta. Y la pregunta final es: ¿cómo puede el cacao ser más que una simple indulgencia en tu vida? ¿Qué aspectos de lo espiritual y lo natural te gustaría explorar más profundamente a través de esta planta sagrada? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tu experiencia con el cacao y si ya has participado en alguna ceremonia de cacao, comparte lo que esa experiencia significó para ti. Vamos a continuar esta conversación y profundizar aún más nuestra conexión con el cacao y con la naturaleza.